Hacer una tesis cualitativa no es interpretar por interpretar, es ciencia rigurosa. Y hoy te enseñaré a usar el lente de la teoría fundamentada para que tu jurado no tenga dudas de tu hallazgo. Sé lo que estás sintiendo. Muchos investigadores cualitativos llegan a este punto con una montaña de información y un miedo paralizante. ¿Cómo extraigo algo valioso de aquí sin sesgarlo con lo que ya sé? En el video anterior vimos las bases, pero hoy vamos a ensuciarnos las manos con el proceso real. Soy Luisa y en los próximos 10 minutos vas a dominar el lente de la teoría fundamentada. Primero, entenderemos por qué este método es el estándar de oro de lo cualitativo. Segundo, desglosaremos las fases de codificación paso a paso. Y al final, te daré el secreto para saber exactamente cuándo dejar de recoger datos. La teoría fundamentada no es solo un método, es una filosofía de descubrimiento. A diferencia de otros enfoques donde intentas que la realidad encaje en una caja que ya compraste, es decir, una teoría existente, aquí permites que la teoría emerja directamente de los datos. Es como ser un detective que no tiene sospechosos previos. Si usas este lente, tu tesis dejará de ser una descripción aburrida para convertirse en una explicación potente de cómo y por qué sucede un fenómeno. ¿Por qué es vital? Porque le da a tu trabajo una originalidad que nadie puede refutar. Nace de la realidad misma. Para que esta guía sea realmente útil, vamos a trabajar sobre un caso de estudio real que he documentado. El proyecto Identidad y Tecnología. El objetivo era comprender cómo los investigadores senior de ciencias sociales en Latinoamérica están reconfigurando su identidad profesional ante la irrupción de la inteligencia artificial. No buscábamos saber cuántos usan IA, sino qué significa para ellos investigar hoy. Inicialmente, el equipo intentó aplicar teorías de aceptación tecnológica ya existentes, pero los datos se sentían forzados. Los investigadores no hablaban de usabilidad, hablaban de pérdida de alma o de nostalgia por el papel. Fue aquí donde decidimos que la teoría fundamentada era el único camino. Necesitábamos que la teoría surgiera de sus propias palabras, no de un manual previo. Contábamos con 15 entrevistas en profundidad, unas 300 páginas de transcripción. En esta fase, el investigador se enfrenta a lo que llamamos el abismo del texto. Teníamos fragmentos que hablaban de ética, otros de eficiencia y muchos de miedo al desplazamiento. Si hubiéramos usado un método tradicional, habríamos contado palabras clave, pero con el lente de la teoría fundamentada, empezamos a aplicar la comparación constante. Al comparar la entrevista del investigador A con el investigador B, notamos algo recurrente. No era solo miedo, era una disonancia de autoridad. Sentían que si la IA analizaba los datos, ellos perdían su estatus de expertos. Esta es una categoría emergente. No estaba en los libros, estaba en el dato. En la siguiente sección vamos a usar este mismo caso para que veas exactamente cómo pasamos de esa disonancia de autoridad a una estructura teórica sólida. Te mostraré cómo se ven los códigos reales de este proyecto, porque es ahí donde la mayoría de los tesistas se pierden. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Volvamos a nuestras 300 páginas de entrevista. En la teoría fundamentada, el primer paso es la codificación abierta. Imagina que tomas un microscopio y analizas el texto palabra por palabra. En nuestro caso de estudio, cuando un investigador decía, siento que la IA me quita el placer de descubrir. No lo etiquetamos como uso de la IA, lo etiquetamos como códigos vivos, como mecanización del hallazgo o pérdida de artesanía intelectual. Aquí no filtramos nada, capturamos la esencia cruda de lo que el dato nos está gritando. Una vez que tenemos cientos de códigos como miedo, rapidez o nostalgia, pasamos a la codificación axial. Aquí dejamos el microscopio y usamos un gran angular. Empezamos a agrupar.
En el proyecto X24 nos dimos cuenta de que la pérdida de artesanía se relacionaba directamente con la rapidez algorítmica. Pero aquí hay un secreto que separa a un tesista promedio de un investigador de élite. Los memos. Mientras codificaba, no solo ponía etiquetas, escribía notas reflexivas sobre mis propias intuiciones. Por ejemplo, escribí un memo titulado "La nostalgia como resistencia". Esos memos son el pegamento de tu tesis. Son los que te permiten pasar del dato bruto a la interpretación profunda. Si no escribes memos, solo estás clasificando. Si los escribes, estás teorizando. Aquí es donde empezamos a ver la estructura. Tenemos una categoría, sus propiedades y sus dimensiones. Ya no son solo frases sueltas, es un sistema que explica una realidad. Finalmente, llegamos a la codificación selectiva. Este es el momento de la verdad para tu tesis. Debemos elegir una categoría central. En nuestra investigación, tras meses de análisis, emergió la ganadora: la crisis de la agencia intelectual. Esta categoría es el sol alrededor del cual orbitan todas las demás. Explica por qué el investigador se siente desplazado, por qué se resiste al cambio y por qué su identidad está en juego. Cuando logras esto, ya no tienes una descripción, tienes una teoría fundamentada. Detente un momento y piensa en tu propio tema. ¿Ves cómo pasamos de una simple queja en una entrevista a un concepto académico potente como agencia intelectual? Esto es lo que hará que tu jurado se ponga de pie. Pero atención, hay un peligro silencioso. Muchos estudiantes se detienen antes de tiempo o siguen codificando para siempre. ¿Cómo saber cuándo has terminado realmente? Te revelaré el concepto de saturación en la siguiente sección, pero antes de estos 3 niveles, ¿cuál crees que le daría más fuerza a tu tema actual? Te leo en los comentarios. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo supe que debía dejar de entrevistar investigadores en el proyecto X24? Por la saturación teórica. Cuando llegamos a la entrevista número 15, los nuevos datos ya no desafiaban nuestra categoría de la crisis de agencia intelectual, solo la confirmaban. Ya no había sorpresas, habíamos alcanzado la profundidad necesaria. No te detienes porque estés cansado de transcribir, te detienes porque tu teoría ya es lo suficientemente robusta para explicar la realidad. Recuerda, la teoría fundamentada no busca una verdad universal, busca una teoría que sea útil para entender un fenómeno aquí y ahora. Al aplicar este lente, tu defensa de tesis dejará de ser un interrogatorio donde intentas defenderte de los jurados, para convertirte en la presentación de un descubrimiento del cual tú eres el máximo experto. Estás aportando conocimiento nuevo al mundo académico y eso tiene un valor incalculable. Para que empieces hoy mismo a organizar tu propio caos de datos, he diseñado algo para ti. En la descripción de este video encontrarás el enlace para descargar mi plantilla profesional de codificación en Excel. Está estructurada específicamente para que puedas aplicar la codificación abierta, axial y selectiva con el mismo rigor que usamos en el proyecto X24. Es mi regalo para que dejes de procrastinar y empieces a teorizar. Si este video te ha dado la claridad que necesitabas para desbloquear tu investigación, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos construyendo ciencia con sentido. No olvides revisar mi lista de reproducción sobre técnicas de entrevista para que tus datos tengan la calidad que tu tesis merece. Soy Luisa y nos vemos en el próximo paso de tu éxito académico.